Entre 1920 y 1925 se introduce el uso de la electricidad para grabar y reproducir los sonidos, que reemplazará por completo el registro mecánico incorporando los tres componentes básicos del sistema moderno: un micrófono, un amplificador y un altavoz. La grabación y reproducción eléctrica del sonido se desarrollará de forma paralela en dos inventos fundamentales, el tocadiscos y el magnetófono. El tocadiscos es un sistema de grabación y reproducción electromecánica resultado de la electrificación del gramófono. Se compone de un giradiscos o plato, un amplificador y un altavoz. El soporte del disco fue perfeccionándose para aumentar su duración. Se hicieron discos más grandes que se grababan por las dos caras y giraban a menos revoluciones. En 1948, el disco de baquelita fue sustituido por el disco de vinilo, un material plástico más ligero, elástico y resistente. El vinilo permitió grabar surcos más finos, dando lugar a la aparición del microsurco, capaz de contener entre 250 y 400 surcos por pulgada, es decir, de 10 a 16 surcos por milímetro, y por tanto, capaz de almacenar mucho más tiempo de música y con una extraordinaria calidad. El microsurco facilitará la comercialización de dos tipos de discos que alcanzarán una gran popularidad hasta la década de 1980. El long play o LP era un disco de vinilo de 30 centímetros de diámetro que giraba a una velocidad de 33,33 revoluciones por minuto y que permitía una duración de 30 minutos por cada cara. Y el single era un disco de vinilo un poco más pequeño de 18 centímetros de diámetro que giraba a una velocidad de 45 revoluciones por minuto y que permitía una duración de 5 minutos por cada cara. El tocadiscos. Para leer la música transforma los bultos de la superficie del disco en electricidad. El tocadiscos. Su aguja lee la música grabada en los surcos de un disco de vinilo. De hecho, el objetivo principal de un tocadiscos es transformar los valles y montañas de los surcos de un disco en electricidad. Posteriormente, la electricidad pasará por un amplificador y el altavoz la transformará en música. Para la aguja, leer los surcos de un disco de vinilo es como viajar cerca de 1 kilómetro sobre accidentes geográficos microscópicos. Cuando se pasa sobre la superficie del disco, la aguja no deja de moverse a una velocidad desorbitada. Para transformar los patrones de los surcos en electricidad, la aguja cambia de posición unas 18.000 veces por segundo. Vale. ¿Y cómo funciona? El tocadiscos. Un plato giratorio. Un motor. Un brazo. Y en la cápsula fonocaptora, un cartucho. Es precisamente en su interior donde los surcos del disco se convierten en electricidad. Cuando ponemos en funcionamiento un tocadiscos, su motor empieza a girar. En cuanto la aguja del cartucho toca el disco, sigue los surcos en espiral sin desviarse. A cada lado del disco hay unos surcos equivalentes a un recorrido de medio kilómetro. Como vemos que el disco gira sin parar, nos da la sensación de que la aguja no se mueve ni un ápice. Nada más lejos de la realidad. Las dos caras del disco están repletas de pequeñas subidas y bajadas, relieves microscópicos en realidad. Algunos son 3.500 veces más finos que un pelo humano. Estos relieves diminutos representan la música que se ha grabado previamente sobre el disco. Y la misión del tocadiscos consiste en transformarlos en electricidad. Operación que tiene lugar en el cartucho. Por otro lado, y de forma simultánea, se desarrollará un nuevo sistema de grabación y reproducción basado en un soporte diferente: la cinta magnética. Bien, la cinta magnética es una cinta de plástico revestida de polvo ferromagnético en la que se imprimen por polarización magnética las señales eléctricas de las ondas sonoras. La cinta tiene un espesor de 50 micras, de las cuales 15 son de soporte magnético. Bueno, el magnetófono contiene el soporte para la cinta, los distintos controles, el play, el stop, el avance, y las cabezas de borrado, grabación y reproducción, constituidas por electroimanes. Como todos los sistemas de grabación y reproducción eléctrica, necesita también de un amplificador y de un altavoz.
Bien, el desarrollo de la grabación en cinta magnética dará lugar a un gran avance en la grabación del sonido, ya que la cinta aportaba una mayor calidad de registro y un tiempo mayor de reproducción. Pero sobre todo, la ventaja fundamental será la fácil manipulación de la cinta, que permite registrar cuidadosamente varias tomas, que después se empalman o juntan para presentar una interpretación perfecta. En 1960, la compañía Philips lanza el nuevo formato de la cassette, un pequeño estuche de plástico con una cinta magnética de 3,81 milímetros enrollada en 2 bobinas de arrastre. Desde entonces, el soporte cerrado de la cassette se convertirá en el medio ideal para la difusión masiva de música. Así, entre los años 1950 y 1990, el magnetófono se convertirá en el principal medio de grabación del que saldrá, después de su montaje en estudio, la copia máster, que luego se transferirá a discos de vinilo y cintas de cassette en serie. Bien, se producen además dos grandes avances con la grabación de la cinta magnética. Por un lado, en el año 1957 aparece la grabación estereofónica, separando la distribución del sonido en 2 o más canales diferenciados para conseguir un efecto más real con sensación de direccionalidad o espacio. Por otro lado, a partir del año 1975 se introducen los sistemas de reducción del ruido como el norteamericano Ray Dolby, cuyo sistema se conoció como Dolby. El sistema Dolby permite reducir el ruido de fondo al acentuar frecuencias altas de escasa intensidad en el momento de registrar la señal y desacentuarla en el momento de su reproducción. Con el correr del tiempo, grandes industrias buscaron la manera de hacer que la información de audio pueda ser transportada de forma práctica y fácil. Gracias a esta necesidad nació el cassette. Es un soporte fonográfico que almacena información de audio compuesto por una carcasa plástica y 2 carretes que permiten mover una cinta magnética de lado a lado. La información que se impregna en ella es decodificada por un dispositivo que se encuentra dentro del reproductor llamado cabezal. Cuenta con el sistema de sonido estéreo. Esto significa que el sonido puede ir en 2 canales. También tiene 2 revestimientos laterales, lado A y lado B. En la parte superior cuenta con unas lengüetas que habilitan la grabación de la cinta. Si las lengüetas no están presentes, el cassette no se podrá grabar o se evitarían borrados accidentales. Fue introducido en Europa gracias a la firma holandesa Philips en 1963 y en los Estados Unidos bajo el nombre de Compact Cassette en 1964. Este elemento nació por la necesidad de reducir el tamaño del soporte de audio, haciéndolo más accesible y portátil para el consumidor. Durante la década de 1970 comenzó la era del refuerzo sonoro con la llegada de los equipos de audio de alta fidelidad más conocidos como Hi-Fi. Esto abre paso a que en 1980 la empresa Sony invente y patente un casetero portátil con auriculares en estéreo conocido como Walkman.